Última clase. Bueno, muchas cosas ya lo hemos dicho, lo hemos recorrido. La idea de la clase es más un intercambio bueno, como a ustedes les pareció. Pero bueno, simplemente ahí para darle un cierre más académico al curso. Bueno, como les dije, ¿no? El curso tiene mucho que ver con simplemente la tesis que hice, la tesis doctoral, porque son cosas que no están escritas. Cuesta encontrarle bibliografía a algunas cosas bibliografía en castellano, ¿no? Algunas cosas que están puestas, que están escritas en inglés, pero de acá se habla poco, ¿no? Mercado Mundial de Soja, algunas cosas, pero que quedaron un poco desactualizadas en castellano. Entonces, bueno, ahí me permitió usar la tesis que creo que se entiende bien y que más o menos va por los caminos que yo quiero llevar por lo menos a la clase. Y es en castellano, lo cual es una gran ventaja. Bueno, dicho esto, como vieron a lo último, yo, digamos, lo que veo yo, también retomando la tesis doctoral no, de Rolando García, que también está en la clase 8, lo que se ve que cuando uno empieza a hacer datos a lo largo del tiempo, la rentabilidad agropecuaria sufrió un golpe en Argentina bastante duro, si se junta precisión cambiaria, baja de precios y retención de 35%, es muy difícil que alguien que alquila pueda llegar a tener una rentabilidad. Entonces, bueno, la pregunta es si está bien el 35% de retenciones en ese esquema y no nos importa lo que le pasa al que alquila el terreno, o hay que cambiar de raíz todo el modelo agropecuario de Argentina, lo cual, bueno, yo creo que eh, resulta difícil, ¿no? Es como una tendencia que, digamos, está, como dijimos otra vez, la chacra mixta, que es otra opción que existe, que convive con el modelo capitalista de los pools de siembra, de los grandes contratistas, de los growers y todo eso, pero es difícil que todo sea chacra mixta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto se puede cambiar esa forma de producir en el campo? De nuevo, hay cuestiones que tienen que ver con el sector, hay cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, ¿no? Que es obvio que hay una ida y vuelta, porque si la gente ahorra en soja, eso afecta a la cantidad de reservas, porque si vende la soja, eso te engrosa las reservas. Entonces hay una disputa sobre dónde se quedan las reservas, si se quedan en el campo del sojero y a lo largo de la cadena, ¿no? Porque generalmente los chiquitos no tienen posibilidad de estoquear. El stock va creciendo a medida que va subiendo en la cadena hacia los lugares más concentrados y ni hablar lo que son las aceiteras. Y el gobierno obviamente también necesita eso. Pero a la vez, si el gobierno no tiene reservas, lo más probable es que haya una devaluación y entonces eso lo que te empuja es a vos quedarte estoqueado en soja, ¿no? Un poco lo mismo que la clase media. La clase media le dicen, como dijo Caputo a principio de año, bueno, habría que empezar a alargar los dólares que tenés bajo el colchón, pues claro, ahí también es lo mismo, ¿no? Que esos dólares que uno tiene bajo el colchón o la soja que tiene el agricultor en el silo bolsa es el mismo concepto. De ninguna manera la clase media va a alargar los dólares bajo el colchón y de ninguna manera en estas condiciones, ¿no? El sojero va a alargar sus granos. Y está bien, pues es una lógica económica sobre todo, no política, de que quiero voltear el gobierno. O cuando uno mira, es gracioso eso, cuando uno mira la, el stock de soja existente en Argentina, ve que con el macrismo, por ejemplo, el stock era récord, mucho más que con Cristina. Entonces no siempre tiene que ver con que, bueno, yo quiero tal cosa. Puede ser debido a otras razones. Así que bueno, eso es un poquito lo que está ocurriendo con el stock. Y obviamente también haciendo un costo enorme para todo el mundo que haya tantos stocks. Es
una pérdida, digamos, es un gasto financiero enorme, ¿no? No vender y no poder moverse con la plata esa y quedarse en producto es lo peor, digamos, para la economía, es lo peor que puede llegar a pasar. Dicho esto, bueno, hay una situación bastante compleja, hoy, y cuando yo escribí todo esto hasta el 2019, se veía que el campo ya no estaba dando abasto o no era lo suficientemente grande en Argentina como para bancar a 47 millones de habitantes a través de sus exportaciones, de las retenciones, todo eso, y que se necesitaba otros pulmones para la exportación, y ahí aparece Vaca Muerta como una llave hacia el futuro de la Argentina. Y también dentro del campo, la necesidad de tratar de salirnos de vender soja y empezar a hacer carnes, que eso ya lo dije la última vez, pero que me parece importante, pero para hacer carnes vos necesitas, bueno, cierta previsibilidad, es decir, bueno, de acá a 4 años, las inversiones que estoy haciendo ahora para el engorde van a resultar. Van a resultar en el sentido que no vaya a haber problemas en la cadena o cambios repentinos de que al final no voy a poder vender lo que yo estoy, o sea, no cagar al inversor, digamos. Una cosa bastante básica, pero que evidentemente no estuvimos incumpliendo varias cosas en los últimos tiempos. Yo me acuerdo perfectamente cuando se empezó a vender carne cortada y frisada a China en el año 21-22, y de repente se fue cortando porque eso presionaba en los precios internos, y la única solución que se nos ocurrió es dejar de exportar a China. Bueno, obviamente todo eso es un problema y no ayuda a resolver esto. Y yo diría que esto viene de mucho más lejos de los conflictos que hubo previo al 2008. Hubo varios conflictos con Federación Agraria, bueno, con las entidades del campo. Todavía no estaban ordenadas como tal, pero ya venían trabajando las cuatro en conjunto. Y uno de los conflictos de 2005-2006 fue a través de estos temas del sector ganadero, ¿sí? Así que también ahí siempre hay una tensión entre lo que el gobierno quiere, que es controlar los precios, y lo que obviamente quieren las empresas en todos los sectores, ¿no? Pero en ese sector en particular, que es vender lo más caro posible o dentro de lo que es sus objetivos. Entonces, bueno, en esa tensión tal vez no lo pudimos resolver de la mejor manera. La mejor manera de resolver esas tensiones es decir, bueno, ok, aumentemos la cantidad de cabezas que ustedes tienen, eh, le damos, bueno, con incentivos del Estado para que eso suceda, para esa inversión, pero a cambio ustedes no presionen tanto sobre los precios, ¿no? Un poco sería una negociación virtuosa para resolver ese laberinto, cosa que se intentó, porque se intentó siempre este tema de que, bueno, todo lo que el plus de producción que vos tenés, yo te regalo impuestos y todo eso, pero no redundó en un incremento de, de- de- de la cantidad de cabezas, y bueno, nos encontramos ahora con estos problemas de que no podemos exportar carne, y ya lo vemos ahora, ¿no? Con lo que pasa con los precios y con lo que pasa con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No se puede exportar carne porque enseguida ya es un problema distributivo gravísimo para nuestro país. Sí, bueno, esas son como las consideraciones. También yo me meto en algunas cuestiones que tienen que ver con la geografía de la Argentina. Si ponemos las retenciones a cero y las mejores condiciones, es casi imposible que se empiece a sembrar en Catamarca eh, soja o lo que sea, porque, digamos, esas zonas tienen condiciones, son muy áridas y es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, está ese argumento de la derecha, sobre todo, que dice, si sacamos las retenciones, duplicamos las exportaciones de granos. Es falso, porque no hay superficie como para que eso se dé, ¿sí? No hay superficie para que eso se dé, y los datos lo que muestran es que
está bien que en la zona núcleo puede llegar a tener rendimientos, la productividad, ¿no? Es un sensible de la productividad de 3,5, 4 toneladas de soja por cada hectárea que vos sembrás, que es récord. En China es de 1,5. Digamos, hay muy pocas zonas en el mundo que tienen ese rendimiento. Bueno, el tema es que ese rendimiento, a medida que vos vas incorporando tierra, en el promedio se va achicando, porque vas incorporando tierra cada vez menos productivas. Entonces, llegás a incorporar tierras que tienen en las zonas, yo hice el trabajo o está por provincia, por ejemplo, ¿no? La producción por provincia y la cantidad plantada por provincia. Vos tenés, cuando vas a La Pampa, cuando vas a agarrar las provincias un poco más periféricas, que no son Córdoba, Santa Fe, eh, Buenos Aires, ya tenés, se te caen los rindes a 1,5%, ¿no? Y entonces como la soja se fue ampliando tanto por aumento de productividad, por los aportes tecnológicos que se hicieron durante los años 90, como por la ampliación de las tierras, vos cuando haces un poco la suma de todo esto, vos ves que en el largo plazo el rendimiento crece, pero muy poquito a nivel nacional, ¿no? El rendimiento, si mal no recuerdo, es 2,5% a nivel nacional, o sea, por cada hectárea haces 2,5 toneladas de soja. Es decir, que no hubo un salto de rentabilidad fantástica o no se ve por lo menos en esa estadística nacional. Lo que sí se ve es que las hectáreas que vos empezaste a usar para la soja estallaron muy fuertemente. Entonces, no es que hubo una ganancia o la ganancia de productividad se dio en algunas zonas, ¿no? La zona núcleo típicamente, y eso obviamente te da un volumen enorme, representa más de la mitad, obviamente, de toda la soja que se exporta, pero después cuando empezás a avanzar en tierras marginales, en términos ricardianos, lo que te empieza a pasar es que te cae, efectivamente tenés más producción, pero esa producción no se da por aumento de productividad, se da por aumento de hectáreas. Y el tema, ahí un poco de las cuestiones que se plantean es, en el Chaco, ¿qué te rinde más? ¿Te rinde más hacer soja o te rinde más hacer algodón? Cuando uno empieza a... Algodón, Sí, 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 algodón, te iba a decir. ¿Qué vas a hacer? En el Chaco siempre se hizo algodón y se va a seguir haciendo. por eso. Y tiene un Porque sentido tenés, porque está mm, vinculado a toda la parte textil, industrial. Tiene sentido hacer algodón ahí, claro. sí, y tenés la otra cosa cuando se entran, viene el agrónomo acá, pero cuando vos incorporás nuevas tierras y demás, permitime la digresión, Por vos favor. tenés, de entrada tenés un pico de productividad, ¿viste? Cuando pones tierras nuevas y el tiempo te acompaña, obviamente tenés una producción que se acerca a lo que es la zona núcleo, pero eso cae inmediatamente, y si las condiciones del tiempo no te ayudan, bueno, ahí es donde... La otra cosa es que se reedita acá lo que decía, como es lo que se decía de la expansión del trigo un siglo atrás. Vos lo que tenés lo que han hecho algunos en tierras marginales es ponerlas en productividad, pero para poner después los cultivos más tradicionales o más resistentes, es decir, le incorporaban soja como parte, como para sacar un poco para despejar los terrenos, sacar toda la maleza en los arbustos, pero después la soja se va y lo que vuelve por ahí es sorgo o girasol, acá en La Pampa el girasol ha sido el cultivo, no te digo el de excelencia, eso probablemente es el maíz de segunda, pero ves de pronto una expansión muy grande de cultivo de soja y a los 3 4 años vuelve el girasol a aparecer y vuelve a ser el cultivo predominante. Lo que pasa es que y además hay toda una tradición de cultivo girasolero, entonces no, ya saben con qué variedades moverse, están mucho más al tanto de lo que pasa. Hay toda una serie de condiciones. ¿Estás hablando de La Pampa, provincia de La Pampa? De La Pampa a La Pampa, yo estoy en Santa Rosa, así que, y cada tanto viajo para Buenos Aires y miro la ruta 5 y veo lo que va pasando. Ahora, el miércoles fui al norte, a General Pico, y también vas viendo al costado, que el este de La Pampa es un poco, es el oeste de Buenos Aires, o sea, es agrícola.
claro, fue agrícola ganadero o ganadero agrícola, pero ahora es agrícola, punto. claro, Por eso te decía el otro día, lo de la chacra mixta es muy difícil volver porque sí, el productor, el dueño de la tierra ya se fue, dejó, ves, en el mejor de los casos está el casco abandonado y en el peor de los casos lo que hicieron fue echarlo abajo para que no se les meta a nadie. Así de simple, han claro. destruido inclusive cascos históricos. Sí, hay un Pero bueno, éxodo rural, hay un éxodo rural que no se habla, ¿no? De que la soja, como no necesita mano de obra, o es menos mano de obra claro. intensivo que, no, que la carne ni hablar, pero que incluso que el trigo, que el maíz, no necesita tanta gente, simplemente. No, no necesita, se simplificó mucho como es todo el trabajo de campo, ¿viste? No, no tenés necesidad de laboreos intermedios ni nada. Haces un desmalezado previo con glifosato, siembra directa y después se hace una aplicación. Para eso contratás a alguien que viene con los mosquitos esos gigantes, que hacen las pulverizaciones y todo. Claro, Entonces no necesitas mucho y además está tercerizada en ese aspecto, es decir, hay una separación entre lo que es la propiedad del campo, la producción que muchas veces la hace el contratista, que puede ser el contratista de labranza, el contratista de cosecha, o que a veces son lo mismo, tienen los dos, tienen la casilla, la sembradora y la cosechadora, y otras veces también está el que se dedica exclusivamente a aplicaciones de fitosanitario, que tiene el equipo y va. Está todo ya separado, no es necesario, lo único que tenés que hacer es hablar con alguien y tener un asesor que es el que organiza todo. ahí va. Está completamente diversificado. Cuando vos estás hablando, entonces, cuando se habla del campesinado y demás, ¿viste? Uno se pone un poco cuando lo ves, Muy ves relativo. cómo se... Mm, Eh, perdón por la interrupción. no, no, está muy bien. De paso, ahí vemos de primera mano un poco Mm, lo que ocurre ahí en algunos casos, algunas regiones. Pero, bueno, un poco, una cosa que me parece también importante es que lo que vos comentaste, de que hay mucho, bueno, se simplifica decir que se necesita menos trabajo en el campo hoy por hoy que hace varios años, que la soja sobre todo es un poco culpable de esto. Es un poco lo que veíamos en China, porque China sacrifica la soja en particular, pues la soja no sirve mucho en términos del arraigo que ellos necesitan, ¿no? El arraigo campesino que ellos buscan, no les sirve porque no es algo que necesita mucho trabajo. Así que bueno, ahí hay todo un tema para, bueno, no creo posible la vuelta al campo, ahí como no, siempre Grabois viene un poquito con estas ideas de volver al campo, una cosa medio, yo les dije, para mí Grabois es el Proudhon de nuestros tiempos, trae cosas al momento que son como un poco de volver al pasado, ¿no? En un punto. Pero está bien, digamos, necesitamos un Proudhon siempre. Lo que digo es, Martín, una consulta, Martín. ¿Hay algún modelo comparativo, a ver, comparativo en términos de las mismas tensiones que tiene Argentina, en orden a que gran parte de los volúmenes agropecuarios son de consumo interno también? Entonces, esta tensión que vos planteas permanentemente sobre los precios, sobre si yo muevo, por ejemplo, en términos de carnes, alguna variable me afecta el mercado interno. ¿Hay algún modelo a nivel internacional, algún estudio comparativo de otras regiones del mundo que tengan esta misma problemática y la hayan resuelto? Algo que Argentina no resuelve en los últimos 100 años. es que no, porque justamente hay no, algo raro, es que nosotros nacimos un poquito como, bueno, ¿no? Con el campo, exportándole los productos que necesitaba Inglaterra y Europa para comer y terminamos comiendo lo que exportamos. Terminamos Ujú. comiendo, no sé, lo mismo que comen los europeos. Pues si ustedes miran un poco lo que comen en el resto de América del Sur, ellos comen todos arroz, el arroz no se exporta muy poco, ¿no? Entonces tienen dividido lo que es la comida propia, el arroz, de lo que es lo que exportan, que en caso de Brasil, por ejemplo, en la soja, entonces las zonas incluso son distintas, las zonas digamos, las necesidades del arroz, que tiene dos cultivos en algunos países y todo eso, es muy distinta de las necesidades que tiene
que tiene la soja. Entonces, bueno, tienen un poco separado eso. El tema nuestro es que, bueno, me parece que está todo junto. Si bien no comemos soja, la soja fue desplazando todo lo que es la parte de las carnes, que lo charlamos, u otros productos. Entonces, ese desplazamiento es bastante típico. Una de las discusiones por ahí es si esto, bueno, nosotros lo vimos, ¿no? Con Giberti empezamos exportando carne, después nos metimos con los granos. Y sí, claro, si exportas trigo y vos comes pasta todos los domingos, no tenés un vínculo entre lo que exportás y lo que comes. Lo que empieza a pasar, piensa en esto, que los principales productos de exportación, del comercio de alimentos en general, era el trigo hasta los años 2000 y después empezó a hacer la soja. ¿Sí? Entonces, siempre estamos ahí nosotros metidos. Em, a Estados Unidos le pasa lo mismo, porque exportan pero ellos en un proceso distinto, en el cual le imponen a los otros, como tienen excedentes de lo que producen, le imponen un poco pauta de consumo de las cosas que comen a los demás países para que le compren lo que ellos consumen. Pero bueno, en nuestro caso es distinto, obviamente, pero bueno, es una problemática que es muy particular de la Argentina, ¿no? Y es difícil encontrar casos parecidos con poblaciones bastante elevadas, porque tenemos, como le dije, mucha población en relación a los recursos naturales que tenemos en general. Somos de los países de la región que menos recursos naturales tenemos en relación a la población. Pues después tenés países como Australia, qué sé yo, 20 millones de personas, y sí, bueno, exportan alimentos también, exportaban sobre todo antes, pero bueno, nada, y exportaban minerales, ¿no? Las dos cosas, pero eran, digamos, evidentemente no tuvieron los mismos problemas. Pero generalmente los países del tercer mundo comen arroz y el arroz no es de gran comercio a nivel internacional, sino que bueno, se resuelve internamente. China incluso exporta algo de arroz, pero no importa arroz. ¿Sí? Entonces sí, es un caso bastante especial. Que a veces nos pasa eso muchas veces. Es complicado encontrar paralelos con Argentina, de otros países que sean parecidos a Argentina. Eh, Otro tema, el bimonetarismo, para poner un tema, ¿no? Eh, es difícil en la región de encontrar algo parecido, porque no hay en la región un país que tenga tanta población y tanta clase media que ahorra en dólares, ¿no? La clase media es la que ahorra. Y entonces por eso es incomparable con Perú, con Bolivia, porque los volúmenes que se manejan eh, no tienen 1,5 millones de personas comprando dólares todos los meses, porque no tienen esa cantidad de clase media. Así que bueno, eso es un poco las particularidades de Aprovecho de hacerte otra pregunta. Recién nombraste Catamarca. Eh, ¿Hay modelos de intervención del Estado, por ejemplo, en temas ganaderos, con planes que hayan sido exitosos? ¿Por qué te digo Catamarca? Porque la nombraste recién y recuerdo en Catamarca un plan ganadero que intentó hacer el gobierno provincial a partir del 2012-2013, el Plan Toros que se le llamó, que invirtió millones de dólares y fue un estruendoso fracaso, digo, hablando de la matriz productiva de lo que sería en términos de Bunge el tercer núcleo del país abanico, ¿no? Aquel con mayor densidad de territorio, pero menos rico para la producción pecuaria y ganadera. El gobierno intervino, ese plan fue un fracaso, toda la zona de los Altos, de Santa Rosa, Ancasti, todo el este, el que da con Santiago del Estero. ¿Hay algún modelo exitoso de Estado, subestado, nacional, subnacional, que haya resultado la intervención del Estado realmente importante para modificar la matriz de esas regiones? Que sí. vos conozcas, claro. Es difícil. Vieron que La Rioja ahora está mucho, mucho
con el tema de las empresas provinciales, La SAPEM. las APEN. Hay muchas cosas ahí que hay que ver, habría que evaluar. Yo no tengo, la gente de Quilmes, nosotros trabajamos unas cuestiones de empresas públicas con Flaxo. Nosotros nos dedicamos más a la parte de litio y de ITEC y de YPF Litio, pero lo hicimos junto a Quilmes, un libro que va a salir, supongo que a principios de año que viene. Hicieron y vienen trabajando, igual está en otros papers que están dando vuelta, Patricia Guti y otros más sobre las empresas de La Rioja. No conozco bien esa parte de economías regionales. Sí sé que tengo un tío que tiene un campo ahí en ese lugar que vos decías entre Santiago del Estero y Catamarca y que tiene bichos, ¿viste? Pero no son muchos. No sé si lo hizo, bueno, es un campo viejo, ¿no? De mi abuelo, así que imagínense, de mi bisabuelo, en verdad. Pero ahí en esa zona tienen que pensar que es una zona que para llegar ya es un lío. Tenés que, a ver, para los que conocen un poquito, tenés que ir de la ciudad yendo por la cuesta del Portezuelo. De la cuesta del Portezuelo, subirla, no es para cualquiera, ¿no? El porteño medio se caga todo y se baja en el medio. Tenés que ir, si no, por la de Totoral. Llegar al límite con Tucumán, cruzar Huacra y hacer la 64 que te lleva directo a Santiago del Estero. Puede ser, pero las veces que yo fui fue por esa, subiendo por la cuesta del Portezuelo, y después es un montón de montañas y de cosas que a veces está asfaltada, a veces no está asfaltada, a veces llueve porque es esa zona donde se llueve más y se te derrumba un poquito el camino. Entonces, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con esto, con la logística. Siempre para ellos bajar un bicho a la ciudad es toda un incordio y lo hacen y a veces lo ponen en el fondo, bueno, es Catamarca, ¿no? Lo ponen a veces en el fondo de la casa, si hay un bichito enfermo y esas cosas, pero está ahí. Digamos, cuando hablamos de la chacra mixta es eso y existe y obviamente existe mucho en esas zonas. Pero después lo cierto es que ahí, cuando uno mira el panorama productivo de Catamarca, digamos, al lado de eso, tenés las grandes plantas de aceite de olivares, digamos, de oliva, de nogales, digamos, porque esos son como las concentraciones agropecuarias que ellos tienen, como que el capitalismo agropecuario en Catamarca se orienta más ahí, más que a los bichos, porque bueno, no sé si, no te diría que es una zona, no es una zona para los bichos, Catamarca, pero el acceso para este tipo de lugares. Yo te preguntaría cuál es el éxito, qué es lo que querían hacer con esto, porque evidentemente nutrir a Catamarca con esas zonas lo veo difícil, solo desde un punto de vista logístico. Se había caído el régimen de promoción que tenía Catamarca, que venía del año 70, Sí, que lo tenía San Juan, San Luis también, que los reclamaba Mendoza y nunca se lo dieron. Y entonces intentaron en todo lo que es la franja que va por el Valle Central, desde Catamarca a La Rioja, que es olivícola, como vos decís, donde se están cayendo todos los olivares, porque tampoco es competente con los precios que tiene Europa, que tiene España, por ejemplo. Intentaron radicar ahí este plan Toros, un plan pecuario para reconvertir especies y poblar lo que es el Valle Central. Obviamente no funcionó. claro. Por eso preguntaba si hay alguna experiencia exitosa de intervención de Estado que planifiquen a nivel nacional o subnacional, planifiquen la agricultura y la ganadería, porque lo que también diviso es esta falta de previsión o planificación a mediano y largo plazo que tenemos. Siempre estamos tomando medidas de parches a nivel nacional Peor, o subnacional y la única política agropecuaria termina siendo las retenciones, es una cosa medio rara que tuvimos en los últimos años. Y poco más, ¿no? Era como la discusión era esta este, pero bueno, sí después intentaron hacer cosas, pero me parece que no. Digamos, uno cuando mira los datos del sector agropecuario en los últimos 15 años, es difícil encontrarle un éxito, ¿no? Algo en particular
que vos digas, bueno, acá sí funcionó. Generalmente en los grandes datos uno ve bastante estancamiento. En lo que es soja, el maíz, digamos, vino un poco a reemplazar la soja después del 2015. El ganado tampoco, como le dije, no avanzó mucho. Sí, Francisco, pero esto, digamos, una Eh, cosita, aprovecho para comentar que todo esto está bueno, porque el trabajo final justamente es que no hagan, hagan un análisis no sobre las hojas, sino sobre los otros cultivos y economías regionales, ¿sí? Entonces, bueno, también, eh, son varias cosas, ¿viste? Digo, para cualquier cosa uno tiene que podar y dejar dos o tres líneas principales. Una de, cuando vos hablas de promoción y demás, tenés que pensar quién está del otro lado. Yo estoy pensando en, de nuevo, La Pampa. La Pampa tiene un tercio en el este que es agrícola ganadera y el resto en una franja central que es ganadera de cría y un más de, yo te diría que casi la mitad del oeste es una región semidesértica que cuando se colonizó se repartió, pero mucha gente era totalmente, nunca pisó los campos eso y terminaron ocupados por crianceros y demás. Y en algún momento hubo un plan de promoción pensando, bueno, vamos a sacarlos de la pobreza, de todo, vamos a promover el ganado caprino. Y hasta se montó un frigorífico especial en Santa Isabel, en el oeste. ¿Para qué? No, porque ahí viene el asunto. ¿Quién compra la producción? Los que compraban la producción eran los zafreros de Mendoza que venían, compraban y todo. El frigorífico jamás funcionó. Entonces ahora se viró a un plan de promoción de cría vacuna, es decir, tener ahí en campos grandes unos 100, 200 madres, producir terneros que se vendan y se terminen en la región central o en el este. Ahora el asunto es quién está del otro lado, no son ya los mismos los campesinos o los caprineros. Son capitales que han venido, han comprado campos al barrer. Lo que pasa es que ahí tenés gente que ha hecho inversiones y gente que ha hecho inversiones para lavar dinero, hablando mal y pronto. Entonces, que no les interesa nada, que pueden adoptar, que pueden invertir un tiempo y después si no les interesa cierran todo, deja el campo y después lo venden y han hecho una valorización financiera, punto. Entonces, hay un programa de intervención que es la de venta de reproductores. Hay una estación experimental que produce o que trae animales y los va distribuyendo, pero yo no sé cuál es el impacto, no tengo tendría que buscar porque hay un registro hay estadísticas oficiales más o menos aceptables en la provincia para saber cómo se ha ido incrementando. Lo que pasa es que además, cuando vos decís que eso es cierto, la producción ganadera está estancada, pero ha cambiado, porque a la producción ganadera se la fue empujando hacia el oeste y se la fue diversificando. Tenés una parte que es la base, que es la que se va más al oeste, que es la producción de terneros, y la terminación, que está muy atada ya a lo que pasa con los precios agrícolas, porque la terminación, sobre todo en feedlot, como le llaman los servicios de hotelería, dependés de lo que valga el grano, y el grano está atado al precio de exportación. Lo que decía Mario es un círculo vicioso que no se da en ninguna parte del mundo. sí. Bueno, una parte del tema de la baja de retenciones que hubo en los últimos, bueno, este año, ¿no? Empezó este año con 25-26% y bueno, llegamos a tener cero, ustedes se acuerdan. Es que todo eso impacta en los precios internos, sobre todo bueno, de lo que pues, es comida para los animales. Entonces hay una relación entre baja, el precio de la soja en la pizarra, para decir así, a nivel local, lo que sí era el precio descontado internacional, el peso descontado de las retenciones. Hay una relación entre eso, esa evolución de precios y el precio de la carne. Uno hace, digamos, yo tengo un grafiquito que trato de hacer el seguimiento de los dos y va más o menos parejo. Eh, entonces, bueno, es un tema complejo. La discusión de que, bueno, por ejemplo, ¿no? La soja no la comemos, entonces, ¿por qué impacta sobre lo local? Porque es insumo para las carnes y también te desplaza otros, digamos, impacta sobre el precio de la tierra, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, hay todo un material para discutir eh, y pensar sobre todo hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que podría ser otro gobierno con estas cosas. Y
no se vayan a creer que este gobierno, por ejemplo, haga algo para el campo, porque digamos, lo mismo que no hace nada para el sector productivo industrial, no hace absolutamente nada, no hay ningún plan de que yo, digamos, registre o me acuerdo, salvo bajar retenciones, porque la discusión en Argentina termina siendo lastimosamente retenciones sí, retenciones no, o a qué nivel tendrían que estar. Em, bueno, eso queda claro que no funcionó, o no, por lo menos es una discusión que termina siendo muy simplista para un tema tan complejo. Bueno, no sé si hay otra pregunta sobre todo esto. Como les dije, el trabajo final, ustedes si tienen una duda me mandan, obviamente, pero el trabajo final es que agarren un producto o que agarren una región, a veces se puede hacer por recorte geográfico y hagan un análisis económico, datos de producción, de exportación eventualmente, algunas cuestiones más que ustedes quieran para, para completar. Es lindo porque termina, como vemos en la materia, vemos soja, sobre todo centrado en la soja, es lindo porque le da diversidad a todo lo que es este, la materia que vimos, ¿no? Así que le da un panorama más amplio si ustedes se toman el trabajo de mirar otro lugar, otro producto y no solo, bueno, soja, zona núcleo y lo que es más conocido al fin y al cabo, ¿no? Tratamos de darle una vuelta, pero se supone que varias de estas cuestiones que nosotros vimos, ustedes las vieron, porque son como ¿no? Desde la 125 a la fecha nos enteramos todos cómo funciona más o menos, o algunas nociones tenemos de cómo funciona el campo. Bueno, no sé si hay algo. Profe, buen día. Sí, Le Natalia. pregunto, en ese caso, ¿yo podría tomar el algodón, por ejemplo? Claro, sí, 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 no hay problema. Lo que no sea Bueno, la soja, bienvenido. Soja no, porque soja ya la vimos. sí, Entonces la idea es bueno, diversificar. Ya hablamos que es diversificación productiva, bueno, diversificación de los temas para la clase. Así que algodón no hay problema, ahí le suena la tonada, así que me imagino que debe ser de Chaco. soy del Chaco, sí, sí, eh, por eh, eso. sí, sí, Lo claro. que queda del algodón, porque la soja se lo comió todo, pero bueno, algo hay. Bueno, eso es interesante también ver la evolución, si hay unos datos de Sí, años atrás, sí, mejor. bueno. Bueno, no sé si alguno tiene otra cosa. Martín, ¿me escuchás? Sí, ¿Cómo andás? Quizá lo hablaron al principio, no estaba. Vos deslizaste la idea de, por el tema de la disminución de la rentabilidad agropecuaria, por el tipo de cambio, las retenciones, vos decís que al 35%, pensando en los contratistas, ya hay que modificarlo eso, por la baja en la rentabilidad. Por ahí se deslizó, escuché en alguna charla el tema de, pensando en que muchísima cantidad de tierra es alquilada, pensar en el impuesto a la tierra. sí, ¿Qué también. opinas sobre eso? ¿Cómo se puede articular pensando en la heterogeneidad de por ahí los impuestos municipales, comunales, provinciales que tienen? Bueno, Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto? en un principio, ustedes saben que todo lo que es al patrimonio es de las provincias. Entonces, siempre se hacen propuestas, yo creo, ¿no? Que después en términos no tienen, eh, no sé si se puede, si la Constitución te lo permite, porque la verdad es esa, tal como se repartieron los impuestos, generalmente lo que es el flujo, para decir así, lo cobra Nación y el stock lo cobran las provincias y los municipios. Y me parece que un impuesto a la tierra, que es un impuesto al patrimonio, hay que ver, número uno, si no es del ámbito de las provincias, cosa que creo que sí. Número dos, si eso no se puede hacer directamente a través de... Ahí nos metemos en temas impositivos en los cuales uno toca de oído, ¿no? Obviamente. Hay que ver si no es más eficaz, si no hay un impuesto que ya existe al respecto, y en ese caso habría que ver si bienes personales, por ejemplo,
¿no? El bienes personales es un impuesto que es muy bueno cuando se trata de personas, ¿no? De tierra que poseen personas. Si poseen las empresas, si las poseen las empresas, ahí ya se me escapa un poquito, pero si son de personas, tal vez hay un contador en la sala que pueda ayudar. Si son personas, bienes personales es un impuesto que es muy bueno y que nos olvidamos siempre y que existe. Digamos, algo, para el aporte, por ejemplo, ¿no? El aporte extraordinario, que fue algo muy valioso que se hizo durante la pandemia, se podría haber resuelto con una cuota especial de bienes personales, ¿sí? Porque es lo mismo. De hecho, hubo algunas cuestiones. eh, Carlitos Tevez, el amigo, lo judicializó diciendo que ya le cobraban 2 veces sobre la misma base, digamos. Pues le cobraban impuestos personales y además le cobraban aportes. Lo cual, yo siempre voy a estar en contra de Carlos Tevez, pero si lo miramos, si lo preguntamos a algunos abogados, te pueden decir que tiene razón, ¿sí? Claro. Así que por ahí inventar nuevos impuestos está bien, pero está bien. Pensémoslo, porque número uno, la sociedad, entonces si te lo va a bancar, no es un momento para decir aumentamos impuestos. Y número dos, tal vez mejorando bienes personales, orientándolo hacia algunas cosas, yo no sé bien cómo funciona, ¿eh? Orientándolo hacia algunas cuestiones que tienen que ver con la tierra sería suficiente. Pero bueno, la cuestión es si eso después tiene un impacto, si un impuesto a la tierra te baja el alquiler que te cobra el propietario o simplemente te va a trasladar eso a vos, que sos inquilino, que laburás, digamos, la tierra. Entonces también es otra cuestión y tiene que ver con qué actores, a qué actores queremos apuntar con esto. O- un comentario en relación a lo que ahí preguntaba el compañero. Eh, Hay una función que también tienen las retenciones que es de alguna manera cuidar los precios internos, ¿no? Frente a la fluctuación en el valor internacional de los commodities. En ese caso, un impuesto a la renta de la tierra o al patrimonio no jugaría ese papel, ¿no es cierto? Es cierto también, sí. Y eso relacionado a esto, no sé, ahora bajó igualmente, las retenciones están más bajas, creo que las bajó justo 2%, con lo cual deben estar en 24%. Pero supongamos que por alguna cuestión vuelvan a 35 al final del gobierno y uno dice, bueno, ok, ¿qué hacemos? Es cierto que digamos, el año pasado los estaban lastimando bastante. Estos modelos de tipo de cambio bajo, yo les dije, como a fin de los años 90, no les sirve al campo. Estos modelos de apreciación cambiaria no les sirve al campo. Y a fin de los años 90 todo el campo estaba quebrado, ¿sí? Y no es lo que uno quiere. Y estaba quebrado y Federación Agraria ahí era muy combativa, digamos, se armó muchas cosas muy piolas en el campo en esos años. Veremos un poco qué proceso tiene esto, pero yo creo que se avivó el gobierno al bajar las retenciones porque la verdad que ideológicamente vos podés bancar, pero si en el bolsillo no te sirve, eso en algún momento se abre una crisis, ¿no? Se abre una crisis de alguna forma dentro del sistema de representación del campo, del sector, dentro de, bueno, y del campo con el gobierno. Entonces, bueno, me parece importante eso, pensar esto, ¿no? De que el campo no está en las mismas condiciones que en la 125, con lo cual, si el campo no está en las mismas condiciones, desde la política, desde la oposición, de qué forma decir, bueno, este, digamos, puede ser un aliado a futuro, por lo menos podemos conseguir algunos votos ahí, ¿no? Que al fin y al cabo, para ganar es eso, y un argumento de baja de retenciones puede ser interesante. Ahora, la cuestión es que eso te va a impactar en los precios, eso es una realidad también. Eh, Como lo que pasó con la carne, con lo que está pasando con la carne ahora. Entonces, siempre estas cuestiones de armar un plan macro en el cual las retenciones son una clave,
y el tipo de cambio también, es difícil y siempre hay como tratar de cuidar un poco todos las consecuencias indirectas de las decisiones que tomas. Pero sí yo creo, sobre todo más allá de las retenciones, para no quedarme en esto justamente, de que necesitas una política fuerte, incluso de subsidio de algunas cuestiones agropecuarias, de algunos productos, algunas industrias agroalimentarias que son subsidiadas en Europa, en Estados Unidos, y acá no las subsidiamos. ¿Por qué no las subsidiamos? Que son importantes además. ¿Por qué no las subsidiamos? Bueno, podemos empezar a discutir eso, ¿no? Así que bueno. Y perdón, a veces no se las subsidia porque las personas a ser subsidiadas no son del todo confiables. Vos tenés que pensar que hay algunas personas, vete que sé yo, algunos matarifes, algunos eh, industriales, procesadores, que vos no sabés realmente qué van a hacer con la plata que le das vía subsidio. Hay que encontrar una forma de que el subsidio no se transforme en un activo financiero. Eso es algo que uno ve Sí, inexorablemente como ha pasado. Ahora, algo que vos mencionaste al principio sobre que un cierto paralelismo uno podría trazar con Estados Unidos, que también exporta parte de lo que consume, de un modo u otro, además exporta cultura para que consuman lo que ellos consumen, es que tienen, ya eso lo tengo yo muy perdido en el tiempo, pero tenían, no sé si siguen teniendo, seguramente que sí, stock de intervención, tienen una cosecha o dos almacenada. Lo que no tiene la Argentina, que tuvo en su momento, mal que mal, es una capacidad propia de, fuera de lo que son los grandes actores comercializadores, de estoquearse, de tener, no tiene ahora un sistema de almacenaje, no tiene silos propios ni nada donde comprar, no digo volver a recrear el IAPI, pero tener alguna forma de intervenir en el mercado, de acopiar y si es necesario, no, ya no subsidiar, pero tener este grano guardado y salir a venderlo cuando se está disparando el precio. La carne es mucho más difícil porque hay que tener cámaras, eso lo tienen los frigoríficos, punto. Pero ya no es solamente las herramientas monetarias, sino tenés que tener algo de más de infraestructura, que la perdimos. sí, coincido y tal vez lo de Vicentín, de toda esta historia de Vicentín, lo que más Lo útil, que más duele, sí, que sí, no se usó. no, claro, claro. Lo más útil me parece de Vicentín era tratar de empezar a plantear, yo hubiese incluso vendido, no sé, el puerto, porque si no tenés barco como que no tiene mucho sentido. Em, pero hubiese empezado, y la aceitera, porque tampoco es que de eso vas a sacar algo, la infraestructura que no sé bien cuál es, pero empezar a armar una infraestructura para estoquear, ¿no? Me parece que ahí teníamos, entre eso y YPF Agro, que ustedes saben cómo funciona, YPF hace un canje de nafta para los tractores, para las maquinarias, contra granos y soja, ¿no? Entonces, también YPF Agro se volvió incluso un comercializador, entonces aparece entre los exportadores de granos y de soja también, aparece como un exportador de YPF Agro, si miran un poco este, los rankings, aparece. Entonces, bueno, como que se podría haber armado, empezar a armar bien un sistema de estoqueo, que me parece lo más interesante de hoy que lo que puede hacer el Estado argentino, estoquear, porque estoqueando vos controlar los precios efectivamente y, y es una forma de intervención que hoy es tal vez la más interesante y es una intervención casi de mercado, yo les diría, en el sentido que vos tenés oferta, vas volcando o vas demandando cuando necesitas y vas manejándote y cuando hay problemas con el campo, algún conflicto, qué sé yo, que incluso hay un conflicto ahí entre el campo a veces y las aceiteras, que las aceiteras no les llega grano porque el campo no vende, entonces también hay un tema ahí y eso te termina impactando en las pocas exportaciones tuyas. Entonces, bueno, nada, y está la cuestión de la estacionalidad también, ¿no? Recordemos que hay soja de mayo, abril hasta junio, julio, y después medio que se acabó, y entonces
ahí también yo creo que tener un stock público tiene sentido, tiene sentido. Y se puede armar un montón de herramientas financieras alrededor de eso, que me parece que eso lo tenemos totalmente olvidado. Nunca se trabajó con los futuros de soja en la Argentina, y creo que ahí hay tal vez algo para empezar a explorar. Bueno, ¿algo más tenemos? Profe, ¿te puedo hacer una consulta con respecto, te puedo llevar de vuelta al trabajo final? Sí, por favor. Me quedó colgado en la cabeza. ¿Hay algún tipo de pautas, cantidad de hojas, letras, Sí, lineamientos, digo, sí, siempre se pide entre 5 o 10 páginas, ¿no? 8 o 10 sí, páginas, algo así. 8 o 10 me parece que está bien. Si le ponen gráfico, digamos, se les va a ir rápidamente, o algún cuadro se le amplía rápidamente, pero eso sería como lo que, pero un lo análisis, básico, sí, sí, está la idea bien. es agarrar sobre todo, pensar un producto, una región y hacer un análisis bueno, económico, o, bueno, se puede pensar otras cosas, yo porque tengo la economía en la cabeza, pero Claro, sí, se si entiende, se alguno entiende. tiene datos de entrevistas de esto y lo otro y lo quiere enganchar más por el lado, no sé, sociológico o lo que sea, no hay problema, lo charlamos. Lo charlamos, o sea, antes de lanzarse, hablemoslo, pero bueno, es eso. Perdón, ¿se puede de repente hacer algún análisis de, no sé, digo, alguna política productiva provincial en Sí, relación al incentivo a este sector? Se puede sí, hacer como, no sé, con un recorte temporal quizá, ¿no? sí, sí, sí. Que se haya hecho o una propuesta en particular. No, de repente algo que se haya hecho. Decir, bueno, que estuvo trabajando la provincia de Buenos Aires, por decir algo, en este rango de fecha, en relación a, no sé, la siembra de alguno de los productos en particular. Sí, me parece que está bien. Ok, perfecto. Y después, lo otro que quería preguntar, ¿hay alguna idea de fecha y de posibilidad de, en algunos casos nos permitían hacer con algún compañero o compañera algún trabajo, no sé si eso está habilitado acá. Yo preferiría que sean individuales. Individuales, individuales, es decir, sin inteligencia artificial. Pero eso de las fechas, porque estamos bastante avanzados en el año, además se supone que la semana que viene recién es la última semana. Yo ya le subí igual la clase, la última clase, pero se supone que a la semana que viene terminamos el curso oficialmente, entonces me imagino que eso va a ser para marzo. Pero esto lo voy a charlar obviamente bien con la parte institucional. Le voy a pedir que ellos me den la fecha. Perfecto, muchas gracias. Dale. Bueno, si no hay nada más, recuerden que yo me voy de vacaciones el martes. Se supone que esto fue el último de nuestros encuentros. Ya está subido la última clase. Pero bueno, el lunes, si tienen alguna duda sobre la última clase, obviamente me escriben y lo resolvemos. Y entonces, bueno, ya sería lo último que tenemos de la materia, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, servido, y bueno, que puedan aprovechar todo esto que charlamos en este trimestre. Bueno, Bueno, gracias, profe. Sí, muy Muchas Bueno, profe, interesante. gracias. muy muchas agradecido. gracias. Nos vemos. Felices Bendiciones. fiestas. Buenas vacaciones. Nos vemos. Chao.